Buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy continuaremos con nuestros capítulos de inteligencia artificial. Hoy profundizaremos un poquito más en el tema de la robótica educativa, una herramienta medianamente actual que se está utilizando en muchos colegios, que es como el orden o la ruta a seguir por nuevas tecnologías, el nuevo aprendizaje, digamos la actualidad de los videojuegos, que los chicos hoy en día, la gran mayoría pues no quieren seguir con ese lineamiento antiguo donde pues sería teoría y muy poca práctica, sino que pues ya se quiere más práctica. Después de la pandemia se vio la implementación de muchos colegios de este tipo de tecnología, ya que motiva muchos a los estudiantes, genera mayor atención, que quieran participar más en las actividades, y la parte de teoría ya se está mezclando un poquito con la parte de gamificación para que ellos puedan ir mientras van jugando, pueden ir aprendiendo esa parte de teoría que es como la parte más tediosa en la parte de la educación. El día de hoy pues también tenemos la compañía de nuestra egresada Cindy Joana Vargas, que nos ha podido acompañar durante estos capítulos, y pues ella nos hablará un poquito de la parte del origen en sí, como la robótica. Queremos comenzar hablando del origen de la robótica para entender un poco la evolución a llegar a la robótica educativa, y también nos explicará un poquito de su experiencia en la parte de ser docente en la robótica educativa, donde trabajó. Pues nos contará un poquito de esa experiencia que tuvo en esos años. Entonces ahí pues podemos abarcar un poquito de ese tema. Entonces no sé. Buenos días a todos, como lo mencionó el profesor Jonathan. Mi nombre es Cindy Joana Vargas, soy egresada de acá de la UDI en Ingeniería Electrónica, y actualmente estoy haciendo una segunda carrera en diseño gráfico. Bueno, pues la sesión anterior veníamos hablando de la empresa Bits Robotics, que pues fue donde yo trabajé por prácticamente un año. Entonces voy a contar mi experiencia allí. Pero antes vamos a empezar a hablar de la evolución de la robótica. Entonces, en el 1495, Leonardo da Vinci construyó el primer autómata. Resulta que antes los robots eran conocidos como autómatas. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de ello más adelante. Este rey caballero mecánico fue encontrado muchos años después, en el 50, en el 1595, de los planos, ¿sí? No sabemos si Leonardo da Vinci en sí construyó el robot como tal, el autómata, perdón, o si solamente fueron prototipos. Sin embargo, cuando se tomó estos planos que él había generado, lograron comprobar de que efectivamente el autómata funcionaba, era capaz de mover sus extremidades. En el año 1738 aparece el Digesting Duck o pato mecánico, que lo construyó Jacques de Vaucanson. Este pato era capaz de caminar, mover sus alas e incluso excretar. Entonces fue algo muy revolucionario en su época. En el 1932 aparece el señor llamado Isaac Asimov con las 3 leyes de la robótica. Isaac Asimov es considerado por muchos el padre de la robótica al implementar estas 3 leyes, que son: la primera, un robot no puede lastimar ni permitir que algún ser humano sea lastimado. La segunda ley nos habla de que un robot siempre debe obedecer a los seres humanos siempre y cuando esta ley no afecte la primera, es decir, siempre y cuando no vaya a ser lastimado a un ser humano. Y la tercera ley es que los robots tienen la obligación de protegerse a sí mismos, de no ser dañados, siempre y cuando esta ley no afecte con la segunda ni la primera ley. En el año de 1980-1984 aparece Wabot 2, que fue construido por Waseda University. Este robot no solamente era capaz de leer partituras musicales y de tocar el piano, sino que también era capaz de entablar una conversación extendida con una persona, o sea, lograr fluidez a la hora de hablar. En el 2003 aparece el robot Kirio, que fue construido por iBosonic, y pues es el primer robot que se conoce que fue capaz de conectarse a internet.
y cuenta con cámaras de reconocimiento facial. De objetos. En el 2004, la compañía Honda construye el robot Asimo. Asimo es un robot que ha tenido una evolución bastante grande, pues se empezó con un primer prototipo y ya fue evolucionando al punto de ser el primer robot bípedo con reconocimiento facial, ahora sí, capaz de correr hasta 3 kilómetros por hora. A este robot se le han implementado actividades humanas y es utilizado en la, pues se piensa que se puede utilizar en la construcción, ¿sí? Luego en el 2005, Toyota construye el robot Partner. Este robot es bastante interesante porque a pesar de que, al igual que el anterior que era músico, este es ahora trompetista. ¿Y qué interesante tiene ser trompetista? Pues que posee unos labios, ¿sí? Para poder gesticular el aire y que suene la trompeta. Ahora, en ese mismo año aparece el robot más, yo creo que desarrollado hasta el momento, que es Sofía. ¿Sí? Sofía Robot fue construida por Hanson Robotics y es una robot dotada de inteligencia artificial bastante avanzada. Ella no solamente es capaz de sostener conversaciones fluidas, sino que también ha sido considerada la primera robot en obtener la cédula ciudadanía. Sí, o sea, ya pasó como a otro plano de que es tan avanzada que se considera como una persona humana. E incluso en estos países como Afganistán y bueno, países musulmanes donde la mujer no vale absolutamente nada, esta robot es más valiosa que incluso cualquier mujer que haya en este país. Sin embargo, se dice que el origen de la robótica como tal es tan antigua como la vida humana misma, ¿sí? Entonces, en el siglo VIII antes de Cristo, el escritor Homero, poeta Homero, que se le atribuye la Ilíada de la Odisea, habla de Hefestos. Hefestos era el dios griego de la metalurgia, ¿sí? Entonces, este dios griego creó a Talos, y Talos era pues un guardián que iba a proteger la isla de Creta. De hecho, al rey de Creta fue quien se le regaló el robot. Y en Alejandría, alrededor del año 300 a.C., había un ingeniero que se llamaba Herón de Alejandría. A él también se le atribuye el nombre de padre de la robótica. Él escribió el primer libro en la historia del mundo que habla de los robots y la robótica como tal. Se llamaba Los Autómatas. Entonces ahí es donde venimos a hablar de el origen de la palabra robot. Esta surgió en el año 1921 en Checoslovaquia en una obra de teatro que realizó el escritor Karel Čapek. Pues eran humanos disfrazados de máquinas, por así decirlo, que ejercían labores pues del humano propio, como digamos hacer el aseo, ¿sí? Cosas así en general. Ahora, los autómatas, robot viene de la palabra robota, y robota significa trabajo duro o pesado. Anteriormente, estos robots no contaban con sistemas electrónicos, sino que era mediante engranajes, poleas, neumática, hidráulica y demás. Entonces, pues eran autómatas desde un principio. La robótica siempre ha generado una especie de asombro, pero también de miedo por la parte evolutiva. No sabemos hasta qué punto pueda llegar, hasta qué punto pueda afectar. Sin embargo, en esa antigüedad, cuando se le empezaron a regalar los primeros autómatas a los reyes de Francia, de España, ¿sí? de Reino Unido, las otras personas empezaron como a tener esa envidia de que por qué solo Europa tenía estas máquinas capaces de ejercer labores que ellos no podían hacer normalmente, o pues que eran repetitivas, cansonas, y que pues mejor se lo dejamos a una máquina.
Entonces empezaron a contratar a ingenieros que desarrollaran más artefactos utilitarios, y es así como se expande alrededor de todo el mundo. Listo, muy bien. Vemos ahí un poquito el inicio de la parte de la robótica en el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de hace muchos años que robots que pues, simplemente eran engranajes, movimientos, que ciertas personas con un poder adquisitivo alto podían darse en el lujo de pagarle tal vez a un artesano, porque no se hablaba tanto de la ingeniería o de un ingeniero, sino de un artesano que conocía el arte, de pronto de la madera, del metal, y podía hacer ciertas figuras. Pero llegados muchos años, estamos hablando ya del año, de los años 20, se ve como el crecimiento de la parte de la electrónica, de los integrados, de la batería, que también pues, influye mucho. Vemos cómo fue llegándose, cómo se llegó a toda la parte de la industria, y eso incrementó muchísimo el auge de la robótica, ¿no? Y pasamos a que un rey o una persona con poder pudiera tener un robot a una fábrica, y de una fábrica a una universidad, y así poco a poco se fue ampliando la parte de la robótica en el mundo, y llegamos a un punto donde la gran mayoría de los kits robóticos se pueden adquirir a bajo costo. Vamos a hablar más adelante de la parte de impresión 3D, cómo por medio de una máquina puedo hacer una figura, puedo hacer un robot económicamente, ¿no? Se puede hablar que sale muy económico y puedes llegar a cualquier lugar del mundo. Simplemente hay que hacer unos planos, y eso es lo que se puede enviar por correo, se puede transmitir de fácil manera, y ya en cualquier lugar del mundo se puede imprimir, ¿no? Entonces llegamos a la parte donde robots están en las industrias, ¿no? Hablamos ya de los años 20, ya la llegada de Atlas también, que creo que se nos saltó un poquito hablar sobre Atlas, que es como el resumen de todos los robots, y hace como 2 meses ya han liberado nuevos videos, nuevas información de ese robot que ya prácticamente está trabajando en construcción. Vemos cómo es capaz de subir unas vigas, llevar herramientas. Entonces ya se está viendo cómo esta empresa está orientando la parte de la robótica, y se considera que en unos años, por ahí en 20 años, ya van a haber robots trabajando en las fábricas automóviles. Pero pues obviamente hay brazos robóticos que actualmente están trabajando en estas fábricas, pero sería un robot humanoide que haga esa labor y que se vea como una persona, ¿no? Que es lo que pues, se aspira, y que se oriente en unos años. Ya hablando un poquito, vemos cómo los colegios vieron esa oportunidad, y no solo los colegios, sino la parte académica vio la oportunidad de vamos a implementar los robots en la educación, ya que pues nos va a facilitar muchas acciones, muchas metodologías, y se trató de orientar más por la parte de la motivación. Como un estudiante, sabemos que los jóvenes actualmente les gusta mucho la parte de los videojuegos, de la realidad aumentada, ¿sí? Entonces como que los va a motivar más interactuar con un robot que con una persona. Muchas veces sabemos que la gran mayoría de los docentes son de mayor edad en los colegios públicos, en las universidades. Entonces se considera que van a tener una mayor afinidad con un robot o con un kit, porque ya hoy en día hablamos de kits robóticos que se pueden implementar para aplicar diferentes tipos de enseñanza, ¿no? Ya vamos a ver cómo los colegios, por medio de esta tecnología, están enseñando inglés, español, matemáticas, y se logra una manera eficiente que se pueda enseñar este tipo de temas. Se pueden abarcar por módulos, entonces se va como que a condensar toda la información, y ya no se queda tanto como que lo que el profesor prepare una noche antes, sino que ya desde un principio del curso se tiene organizado todos los niveles, los exámenes, se sabe en qué punto del curso van a tener ciertos temas. Entonces como que también ayuda un poquito a la orientación y a saber, y como dar una guía a si estamos aprendiendo o no. Entonces llega este boom a los colegios, pero pues en un principio se limitaba a la parte económica. Sabemos que siempre la tecnología va un poco lenta, y eso hace referencias a la parte económica de los países. Pero en el año 2008 también llega el boom de la impresión 3D, que eso ayudó muchísimo a que muchos colegios pudieran imprimir sus robots. Hay unos kits oficiales, pero pues obviamente se pueden imprimir unos personalizados que no hay que pagar licencia, y ya con eso se podrían empezar a interactuar en ciertos colegios pues que no tienen la capacidad económica de un colegio privado. Vamos a hablar ahorita más adelante de la ventaja de un colegio privado a un público, y cómo esto ha ayudado a que los colegios privados tengan mayor acceso a esa tecnología, y que se está implementando actualmente, ¿no? Entonces vemos que llegaron a los colegios y se está implementando. El capítulo pasado hablamos con la empresaria
que fundó BIT, y vemos cómo ella ya comenzó este origen y muchos colegios que actualmente están ligados a trabajando con esta tecnología. Un ejemplo es aquí nuestra invitada, que tuvo la oportunidad de participar, de trabajar en esta empresa, trabajó con muchos cursos, con muchos colegios, y esa es como la parte que queremos hoy también hablar, de la experiencia, porque no solo sería hablar de la historia o qué es la robótica, sino también cómo lo ve una docente que experimentó, ya que pues ella también actualmente tiene contacto con colegios ahorita públicos, sí, que estamos haciendo una labor de robótica educativa, unos proyectos, entonces ya ha tenido la oportunidad de trabajar tanto en privado y en público, y puede ya como que debatir, ¿no? Como que puede mirar qué le pareció, cosas buenas y malas, ¿no? Que vamos a hablar de lo que le gustó y no le gustó de trabajar en ese tipo de lugares. Entonces yo creo que podemos hablar un poquito de esa experiencia, qué sintió cuando empezó a, porque uno está limitado y nosotros pues aprendimos de la forma antigua, ¿no? De que con libros, con exámenes, y ya llegar usted a saber que de pronto ahora vamos a hacer un examen con Minecraft, ¿no? Como que le voy a colocar que tiene que cumplir un reto, tiene que construir cierta casa o construir algo. Entonces como que cambiar de que ya no voy a entregarle una hojita para que ella me escriba el examen, sino que ya es como que juegue, y dependiendo del juego vamos a colocarle una nota, ¿no? Entonces esa experiencia sería muy valiosa tanto para los papás como para las personas que les interesa este tipo de tecnología y que se pueda aplicar más adelante en un colegio, ¿no? Vale, pues el uso de la implementación del uso de las TIC es bastante importante en esta nueva era, por así decirlo. Actualmente somos conocidos como la sociedad de la información, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a la experiencia del trabajo entre privado y público, ¿qué diferencias, ventajas y desventajas? Tenemos lo siguiente. Los colegios privados o tienen recurso suficiente para invertir en los dispositivos que se vayan a requerir, o optan por pagarle a empresas que se especialicen en este tipo de educación, ¿sí? Que es la implementación de la robótica educativa mediante el uso de la gamificación. Entonces tenemos el caso del New Cambridge, del Newport, del Marymount y Cajasán, entre otros colegios privados que dicen, bueno, pues no consideramos que sea el momento de invertir en los prototipos o en los robots como tal, en los kits, pero tenemos el recurso económico suficiente para proponerle a los papás dictar actividades extracurriculares. Generalmente los chicos se quedan hasta el final de su sesión, de su jornada académica, y a partir de allí encuentran pues diferentes artes, ¿no? Pueden ver taekwondo, entre otras, pero generalmente los chicos se enfocan a la parte de la tecnología. Entonces contratan a empresas como BITS, que tiene los equipos, tiene los kits, tiene los profesores capacitados, posee ingenieros que le están brindando la asesoría a los chicos. Por medio de Minecraft, pues no solo es construir, también vemos la programación como tal, los comandos, ¿sí? Entonces los chicos están aprendiendo de una manera en la que ni siquiera se dan cuenta que están aprendiendo en realidad, porque digamos en naturales estamos viendo el tema de biomas. Entonces listo, utilizamos Minecraft para explicarle a los chicos, bueno, este es un bioma marítimo, este es tal cosa, ¿sí? Se hace así, acá hay ciertos tipos de especies animales, en esta otra no, sí, hacemos como esa comparación de que ellos lo vean más real sin ser real. ¿A qué me refiero? Pues es un videojuego, sabemos que es algo artificial, sin embargo es aplicable al uso, a la vida real, pues. Ana María, que es la fundadora de BITS, la sesión anterior nos mencionaba, los chicos de ahora vienen como con un chip en la cabeza, y eso es verdad, ¿no? Nosotros antes era a punta de libros, o bueno, yo recuerdo que para obtener información me tocaba pagar por ir a un café de internet. Ahora pues ya es más fácil, tenemos internet en los celulares, en las tabletas, y es ahí donde empieza la industria 4.0, que es en la que los chicos están
creciendo en este tiempo. Ya ellos hasta le enseñan a uno a manejar la tableta, el computador, lo que sea. Entonces también ven este mundo de youtubers, tiktokers, entonces ya como que no quieren estudiar, sino dedicarse a producción de contenido, de videos, sí, pero a través de la robótica, a través de la gamificación, lo que se busca es incentivar a estos chicos a que sí, bueno, ellos generan contenido, pero un ejemplo, el youtuber o tiktoker Felipe Saruma, el esposo de la Valdiri, sí, él produce contenido de comedia, pero él sabe de cámaras, sabe de iluminación, de fotografía, o sea, tiene todo un equipo atrás de él que está orientando todo a algo profesional. ¿Sí? No es solo como decir, ay, voy a hacer videos y ya, sino saber implementar todo lo que aprendió anteriormente para elaborar material de buena calidad. Ahora, los colegios públicos, nosotros estamos haciendo la parte de robótica educativa en el Santander y vamos a ir próximamente a otros colegios. Pues allí se ve una limitación bastante obvia en cuanto a el recurso que hay. ¿Sí? Digamos, los computadores, hay unos que no prenden, hay otros que no reconocen bien el programa, que van muy lentos. Entonces esto impide el avance exponencial. Digamos, hay veces que uno como que dicta la clase, pero el computador no da para tanto, entonces uno se siente como limitado y uno mismo siente como que podría estar dando más, ¿cierto? Pero pues bueno, sería interesante que más adelante como que el gobierno invirtiera más en la educación pública y se pudieran obtener mejores kits. Actualmente se conocen kits de robótica como, pues el más famoso es Lego y es como el que más se utiliza. Tenemos Lego Guido, Lego Spike, Mindstorm y pues va según el tipo de persona a que se quiera llegar. Lego Guido es como para niños más pequeños, sin embargo tiene algunos proyectos que son más complejos. Spike es mucho más avanzado y luego está Lego Mindstorm que es pues como más. También teníamos las plataformas de Vex Robotics, pero pues ya son como más obsoletas en ese ámbito. Sí, ¿no? Y como la aplicación de las TICs, estamos hablando de que se utiliza la robótica para poder enseñar un tipo de asignatura o de contenido, pero también podemos utilizar otro tipo de elementos, ¿no? Podemos utilizar cosas interactivas, podemos implementar la parte de realidad aumentada, como que la idea es como que salirnos de esa casilla de que lo antiguo o como explicaba hace unos años es lo mejor, sino que vamos a ver la tecnología, las personas, la ideología van cambiando con el paso de los años, entonces también tenemos que ir moldeando esa educación y pues saber que los jóvenes son diferentes y que cada vez están más avanzados y ellos van hacia la parte de la tecnología, entonces enfocarnos en eso, ¿no? En la parte de las TICs. Sí, claro, bueno, ya que mencionó eso, pues de hecho yo estoy realizando mi proyecto de grado porque ya estoy pues este semestre y el próximo de graduarme de diseño gráfico y junto con mi compañero tenemos planteado crear una herramienta digital que sea didáctica, interactiva para enseñar el proceso de lectoescritura. Vemos que los jóvenes tienen ciertas falencias en esta área, ¿sí? Tanto la comprensión lectora como a la hora de escribir ensayos, poemas, cuentos y demás, como que se ha venido perdiendo. Sin embargo, aunque no lo veamos como tan, digamos, usted le pregunta a un estudiante, ¿usted cuánto lee fuera de clase, fuera del colegio, cuántas horas lee al día? Me va a decir, o no leo nada, o leo muy poco. Sin embargo, los chicos están constantemente en el celular, en el computador, ¿y qué están haciendo? Están leyendo, están escribiendo. Entonces, pues, es como enfocar esa tecnología a la parte del aprendizaje de la lectoescritura mediante la gamificación para los chicos. Entonces, no sé, profesor Jonathan, ¿cree que sería factible implementar nuestro proyecto de grado enfocado a los estudiantes en la parte de lectoescritora, de comprensión de lecturas, ¿sí? Como
pues nos pareció interesante, pero es un criterio personal. Sin embargo, queremos saber como que realmente sí funcionaría. Sí, claro, y pues ya que tuve también hace unos años la oportunidad de trabajar en unos colegios, vi esa falencia, por ejemplo, en la parte de que los papás no tenían el dinero para comprar los útiles escolares, los libros, y poder decirle a un papá que ya no te van a tener que comprar un libro que vale 50.000, 60.000 pesos, sino que ya lo puedan ver de pronto en el celular, en la tablet, que muchas veces los colegios ya cuentan, porque el gobierno ha apoyado a muchos colegios con este tipo de herramientas, que ya puedan utilizarlo. Entonces, pues va a ser una ayuda económica para los papás, también para el daño ambiental, ¿no? Como que ya no van a gastar tantas hojas, tanta impresión. Y muchas veces esos libros se acababa el año y el mismo colegio no dejaba que, digamos, lo pudiera dar a mi otro hijo o a un familiar o que se pudiera revender, ¿no? Entonces, como que también va a ayudar un poquito al daño ambiental y toda esa parte de tecnologías, la parte de nuevas tecnologías, obviamente es lo que se viene a futuro en la parte de implementación tecnológica. Está orientado para que en unos años ya la parte de libros ya no se utilice y que todo sea digital, todo sea en la parte de PDFs tal vez, ¿no? De pronto de páginas web. Obviamente el reto es cómo vamos a orientar, cómo vamos a limitar que un chico, pues si le ponemos a hacer una lectura en online, no se pierda de pronto en Facebook o se pierda haciendo otras cosas, sino como que bueno, vamos a buscar estrategias ahí donde hablamos de la motivación, cómo este tipo de tecnologías motivan a los estudiantes y ya no va a ser la misma como que, y qué pereza voy a tener que leer sobre la Odisea, que habló aquí un poquito de la parte de Homero, sino que ya vamos a buscar una estrategia para que él, por medio de un juego, por medio de una actividad, de una historieta, él pueda saber ese contexto de la Ilíada y de Homero y que ya no tenga que leerse 100 páginas, sino que, pues, que por medio de alguna actividad pueda pues abarcar ese tema, ¿no? Es muy interesante ese proyecto y se espera que se abarque en muchos lugares y que tenga un futuro para que pueda llegar a las nuevas tecnologías y que al lado de la robótica educativa pueda pues seguir en el orden de las nuevas tecnologías y que sea la nueva, sí, la educación a futuro, ¿no? Que se habla de que en unos años ya va a cambiar todo. Ya para ir cerrando el tema de la robótica educativa, pues quería hablar un poquito de la impresión 3D, que era como el tema también como que ahí lineal, que sería como por medio de una máquina que realmente lo que hace es derretir plástico. Para los que no conocen, una impresora 3D es una CNC que tiene ciertos motores que va derritiendo un plástico y me va haciendo una figura. Entonces, obviamente, yo tengo que tener unos elementos como motores, Arduino, sensores, pero gracias a la impresora 3D puedo hacer el chasis, ¿sí? El chasis de un carro, el chasis de una retroexcavadora. Entonces ahí como que ya se abarca y esos colegios donde no tienen de pronto facilidad económica para comprar un kit de Lego, podemos suministrarle tal vez los archivos en diseño 3D para que ellos simplemente sea imprimir y que se muera un día imprimiendo, pero ya se pueda empezar a trabajar y que puedan ahí interactuar. Muchas veces también se pueden modificar esos archivos para poder, digamos, ponerlos en el tiempo y que se puedan reutilizar y que se puedan, digamos, armar, ¿no? Entonces sería muy chévere que muchos colegios pudieran adquirir las impresoras 3D y que los docentes también se capacitaran en ese tipo de tecnología porque es para donde vamos y es algo que va a ser normal, va a ser como una impresora de papel en unos años y ya la gran mayoría de los colegios que hemos asistido ya las conocen, tienen el elemento, pero sí falta como la capacitación y como que llegar más a los docentes mayores, que es donde la gran mayoría falta, porque siempre está como esa limitación de que no, yo quiero seguir dando mi clase como la he dictado y como aprendí, sino que pues es el cambio, ¿no? Y obviamente con el paso de los años van a llegar nuevos docentes, nuevos profesores que se van a criar con otra metodología y que pues eso va a ser normal para ellos, ¿no? La parte de la robótica educativa y vemos cómo la implementamos en la actualidad. Vale, sí, pues nosotros vemos en el Colegio Santander que tienen una impresora 3D casi nueva, ¿no? Nos dijeron como que no, pues es toda suya, háganse cargo porque aquí no sabemos manejarla, no sabemos cómo funciona, ni siquiera cómo se prende. Entonces pues muchas veces el gobierno como que dota a los colegios, pero no les brinda la capacitación adecuada a los profesores, o incluso los profesores le dan como miedo de, digamos, es una cosa costosa, no la toco porque de pronto se daña, ¿sí? Entonces, siempre hay una limitación, pero afortunadamente el Colegio Santander busca otro medio, ¿no? Bueno, aquí no podemos manejarla, pero con la UDI podemos tener personal capacitado que pueda manejar este tipo de impresoras. Bueno, entonces
pues ya le damos cierre a este capítulo. Espero pues que le haya interesado muchísimo. Vamos a seguir en capítulos posteriores, seguir hablando de este tipo de tecnologías, cómo se ligan, ¿no? Como que comenzamos con la parte de ChatGPT, luego hablamos de las TICs, ¿no? La industria 4.0, y hoy pues quisimos hablar un poquito más de la robótica educativa y cómo llega a diferentes ámbitos educativos. Entonces, muchas gracias a todos y a nuestra invitada por estar aquí presente. Vale, muchas gracias a todos, y aquí pues el profesor también es especialista en eso porque tiene una maestría en robótica educativa, ¿no? Entonces, bastante interesante, y muchas gracias por el aporte que me brindó también pues para el proyecto. Listo.